Continuamos entonces, muchachos. Bueno, recordemos que mientras que el análisis de requerimientos se realiza tanto dentro de la etapa de comunicación como en la de planeación, la especificación de los requerimientos está vinculada usualmente con la fase de planeación. Entonces, vamos a ver qué tanto se recuerdan de lo que habíamos hablado hasta el momento. En primer lugar, ¿qué es una especificación? En pocas palabras, ¿qué podrían decirme a qué se refiere una especificación dentro de lo que es el desarrollo de software? Creo que abrí el audio, sí. Alguna determinada característica que queremos ponerle al sistema. Ajá, estamos cerca. Ahí está. El concepto que está dando realmente no sería el de especificación en sí, sino el de requerimiento. Le falta un poquito más para convertirse en especificación. ¿Alguien, por favor, que ayude al compañero? Profesor, podría ser los requerimientos, pero ya en lenguaje técnico. O sea, Exacto. Esa precisamente era la idea que estaba buscando que entendieran. La especificación no es otra cosa que la representación formal de un requerimiento en el lenguaje técnico. Muy bien, ya con eso estaríamos contestando la segunda pregunta, la cual dice en qué lenguaje se presentan las especificaciones. No es otro sino el lenguaje técnico del desarrollador. Ahora bien, ¿quién genera las especificaciones? ¿El desarrollador o el cliente? el desarrollador. El desarrollador, recuerden que los requerimientos son generados por el desarrollador y las especificaciones son generadas, perdón, los requerimientos son generados por el cliente y las especificaciones son generadas por el desarrollador una vez que logra transformar esos requerimientos a su lenguaje técnico. ¿Con qué actividad fundamental están vinculadas las especificaciones? Recuerden que las 5 actividades fundamentales son comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. ¿Con cuál de ellas dijimos que estaba más vinculada la generación de especificaciones? Con planificación, profesor. Con planificación, muy bien, lo felicito. Ahora bien, nosotros dijimos en cierto momento que el análisis de requerimiento no está vinculado con una sola de las actividades fundamentales, sino con dos. ¿Cuáles eran esas actividades? Recuerdo, las 5 actividades fundamentales son construcción, despliegue, planificación, modelado y comunicación. ¿Con cuáles dos estarían relacionados el análisis de requerimientos? Comunicación y planificación. Muy bien, está relacionado con comunicación y planeación porque por una parte necesitamos nosotros la información que nos va a brindar el cliente para poder conocer, para poder entender correctamente esa situación. Y por otra parte debemos hacer el esfuerzo mental para poder llevar esa situación a una forma que resulte luego comprensible, que resulte luego útil para la generación de las especificaciones.
Continuamos entonces. Vean que cuando estamos dentro del proceso de especificación de los requerimientos, debemos nosotros definirlos correctamente. Y esto implica a su vez la acción de documentarlos. Documentar un requerimiento no es otra cosa más que registrarlo dentro de algún tipo de documento formal para que así pueda ser utilizado en cualquier tipo de validación posterior. Existen formatos más o menos estandarizados para lo que es la captura de requerimientos, los cuales deberían ser adaptados a cada caso según las necesidades específicas del problema que se pretende solucionar. Aquí tenemos un documento por lo menos que está adaptado a lo que sería el curso. Vean que para este formato de requerimiento lo he separado por secciones, de acuerdo a las 4 etapas que hemos establecido para lo que es la gestión de requerimientos. En primer lugar, fíjense que cuando hablamos de la obtención del requerimiento, de su identificación, no es solamente darle un nombre al requerimiento. Debemos saber a qué proyecto y a qué módulo de ese proyecto corresponde dicho requerimiento. Entonces vean que aquí están los 3 elementos: el proyecto con su código y su nombre y una explicación breve. Estas explicaciones que se encuentran en esta primera sección deben ser en lenguaje natural, deben ser de una manera simple para que el usuario, el cliente, sean capaz de comprenderlas. Luego tenemos la parte de análisis del requerimiento. Aquí lo que hacemos es obtener información acerca de dicho elemento. Fíjense que podemos nosotros trabajar en función a determinar si ese requerimiento es de tipo funcional o no funcional, a establecer las relaciones que tiene con otros requerimientos, llámese prerequisitos, es decir, requerimientos que debemos cumplir antes de poder ejecutar el que estamos trabajando, dependencias, que serían aquellos requerimientos que son afectados por la operación del requerimiento actual. Tenemos el nivel de acceso, es decir, a quién se le va a permitir operar o ejecutar, trabajar con dicho requerimiento, el cual va desde todos, que sería un nivel sumamente bajo, personas que ni siquiera a veces pueden pertenecer al sistema, hasta el nivel estratégico, que sería la gerencia. Dependiendo del tipo de requerimiento, este nivel va a variar. Lo que sí deben tener en cuenta es que las personas de mayor nivel van a poder ser capaces de ejecutar las acciones que estén por debajo de ellos, pero no a la inversa. Un usuario de nivel 1 no puede ejecutar las acciones específicas del nivel 2, pero un usuario de nivel 3 sí puede hacer las del nivel 1. Además de esto, tenemos aquí las categorías del requerimiento. Ya esto lo vamos a ver en breve. Tenemos los de tipo obligatorio, tipo recomendado y tipo opcional, así como su prioridad. Recuerden, muchachos, que este tipo de formatos son totalmente adaptables, lo cual significa que nosotros podemos agregar o quitar campos para adecuarlos a las necesidades de nuestro sistema. La tercera sección correspondería a la especificación del requerimiento. Vean que en esta sección se están planteando principalmente las entradas y salidas del sistema y los procesos que se van a realizar, bien sea en forma de algoritmo, de diagrama de flujo, de caso de uso o cualquier otro que se quiera plantear.
Luego de allí ya tenemos elementos adicionales como serían las observaciones, que sería cualquier contenido que no hayamos colocado en ninguna de las secciones anteriores y que creamos conveniente reflejar en este documento. En la parte de abajo tenemos el responsable. Como esto fue diseñado para un caso académico en el curso pasado, hace como 2 ciclos, vean que está diseñado para nombre del alumno, a qué grupo pertenece y cuál era el tema que se le asignó. Si vamos a lo que sería una parte ya más un requerimiento de tipo profesional, sería el responsable, el nombre de la persona, en la fecha en la que está levantando ese requerimiento, básicamente. Pero repito, todos estos modelos que les estoy presentando para requerimientos son totalmente adaptables. Ustedes pueden modificarlos según crean conveniente. Yo simplemente estoy presentándoles uno que me parezca adecuado para lo que se les está explicando. Ya la parte de administración de cambios entra como un documento adicional. Esto nos va a permitir luego crear un documento de requerimientos, el cual puede resultar de gran utilidad para lo que es el proceso de desarrollo de software. Vean que dicho documento no lo vamos a trabajar, así como les dije antes, nosotros no vamos a hacer, vamos a ver ejemplos, pero no les voy a mandar a hacer tareas referidas a dichos ejemplos porque es una pérdida de tiempo para ustedes. Pueden hacerlo para tratar de fortalecer su conocimiento, pero no va a tener valor de nota porque a final de cuentas el sistema mismo es, vamos a decirlo así, engorroso a dicho respecto. Entonces vean todos los elementos que pueden conformar un modelo de documento de requerimientos. Son bastantes, es un documento que tiene a veces 20, 30 páginas o más, pero repito, ustedes no lo van a construir. Generalmente yo mandaba a hacer esto a los alumnos de ingeniería de requerimientos del tercer o quinto ciclo, no recuerdo bien, que tenían que construirme un documento de este completo para su TP. Se los indicaba al principio del curso y tenían que entregarlo al final del curso. En cuanto a la actividad que estén aquí, no van a hacer esta actividad como ya les dije. Esto, el que lo quiera hacer, es de tipo voluntario. Continuamos entonces. Nuestra cuarta etapa viene a ser entonces la administración de cambios en los requerimientos. Esta etapa hace referencia al seguimiento y control que debemos hacer sobre los requerimientos y sus modificaciones. Fíjense que por lo general se busca tener una gestión automatizada de este proceso para que el mismo resulte más eficiente, ya que este proceso implica primeramente almacenar todos los requerimientos establecidos. Segundo, administrar los cambios en sí, registrándolos, actualizándolos cada vez que sea necesario. Y administrar el rastreo, asegurar la trazabilidad de esos requerimientos. Vean que una de las principales causas del fracaso de los proyectos de desarrollo de los software es por lo general la mala o la ausencia de administración de cambios dentro de los requerimientos. Aquí tenemos algunos factores vinculados con dicho problema. Por una parte estaría el mal manejo de los cambios. Debemos procurar nosotros que cada vez que se produzca un cambio, procesarlo de la manera correcta. No podemos ni descartarlo de una vez, ni tampoco aceptarlo de inmediato. Debe ser sometido a un adecuado proceso de análisis para ver tanto sus efectos sobre el sistema como los beneficios que va a presentar. Y en dicho caso de que el requerimiento se implemente o no, hay que tener una reunión con el cliente para que éste valide dichos resultados.
ya que debemos ser conscientes que en muchos casos un nuevo requerimiento puede hacer que el sistema inclusive colapse, que el sistema tenga que modificarse de manera profunda. Así que en ese caso, el cliente debe ser consciente de los costos, tiempos y esfuerzos que esto va a implicar. En segundo lugar, la falta de especificación detallada de los requerimientos. Nosotros hablamos al principio de un montón de características de los requerimientos. Muchas veces los equipos de desarrollo descuidan estos aspectos y esto les lleva a problemas cuando van avanzando dentro del proceso. Tenemos la mala organización y el control de los requerimientos, es decir, la falta de trazabilidad y los requerimientos mal entendidos. Vean que son diversos los factores que pueden afectar nuestra gestión de los requerimientos y esto puede llevar a echar por tierra todo el trabajo que hayamos realizado. Por otro lado, cuando hablamos de la administración de requerimientos, debemos estar conscientes de que ella comprende un conjunto amplio de actividades, las cuales van a estar relacionadas con la definición, la clasificación, la asignación, el seguimiento y el control de los requerimientos durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Es algo muy similar a lo que pasa con las pruebas. Ambos son procesos que deberían realizarse de manera paralela con lo que es el desarrollo de software, ya que son indispensables para asegurar la calidad de los productos generados. Aquí tendríamos una definición de gestión de requerimientos. Señor Barcelata, si tiene audio, por favor. Berrocal. Si el señor Barcelata tiene audio, por favor. Si no, señorita Berrocal. Ninguno de los dos. ¿Quiere leer, señor Loyola? Muy bien, profesor. Gestión de los requisitos es el conjunto de actividades que permiten al equipo de trabajo identificar, controlar y seguir los requisitos y sus cambios en cualquier momento del proyecto. Ajá, muy bien. Para nosotros requisito y requerimiento es lo mismo, ¿oyeron? Por si acaso. Lo que pasa es que el texto donde lo tomo a veces está una palabra y a veces está la otra, pero para nosotros son sinónimos. Esto que leyó el compañero significa que la gestión de requerimientos consiste en administrar de manera óptima los cambios que se produzcan en ellos, así como también las relaciones que existan entre los mismos a través de una correcta especificación junto con una documentación adecuada. De esta manera, lo que buscamos es asegurar la consistencia entre los requisitos y la adecuación del sistema construido. Fíjense que estamos hablando de en muchas formas de la gran importancia que tienen los requisitos dentro del desarrollo de software. Entonces aquí tenemos los principales objetivos de la gestión de requerimientos. En primer lugar estaría gestionar lo que es la recogida, la identificación de los requisitos. Esto lo hacemos en conjunto con el cliente. Luego de allí implicaría ese proceso de análisis, de interpretación, de compresión de los requerimientos, podría ser un punto aquí intermedio. Una vez que hemos hecho este análisis,
debemos obtener la aprobación de esas especificaciones que se hayan generado. Y posteriormente, cuando surja cualquier necesidad, hay que gestionar adecuadamente los cambios que se produzcan. Fíjense que como ejemplo de esto podríamos tener los celulares. Como ustedes recordarán, originalmente cuando se crearon los primeros celulares, el requerimiento fundamental era capacidad de comunicarse sin la necesidad de una conexión a una línea fija. Fíjense que los primeros modelos, pensando o enfocándose en esta idea, eran bastante más grandes que los actuales. Y además de esto, tenían muy pocas funciones, ya que su propósito único era el hacer y recibir llamadas telefónicas sin la necesidad de un cable. Posteriormente, el requisito va cambiando. Se añade además lo que sería la presencia de los mensajes de texto. Es decir, estaríamos ante un nuevo requerimiento que amplía las capacidades de comunicación. Y además de esto, surge el requerimiento de la portabilidad. El tratar de que ese dispositivo de comunicación fuera lo más pequeño, lo más compacto, lo más cómodo de transportar posible, así como el aumento de la duración de su batería en lo posible también. Vean que con estas ideas en mente vamos cambiando al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto modelo que tenemos allí en pantalla. Parece que el lápiz no está activo, por eso no los voy marcando, pero de todas maneras, luego que llegamos a cierto punto donde esa reducción del tamaño ya llegó al mínimo, empiezan nuevamente a surgir otros requerimientos. El requerimiento que surgió a continuación fue la funcionabilidad, es decir, que ese dispositivo permitiera hacer operaciones adicionales, como por ejemplo ver video, escuchar música, etc. Sigue ampliándose lo que es los requerimientos y comienza a ser algo también básico dentro de los celulares, la posibilidad de conectarse a internet. Fíjense que en la actualidad uno de los requerimientos también que es muy común son las pantallas táctiles. Ya básicamente los celulares que usan solamente teclado analógico han pasado al desuso. Pero vean cómo durante todo este tiempo van cambiando los requerimientos. Inclusive si vemos la última parte, en el medio más o menos llegó a su tamaño mínimo, a su mayor portabilidad, pero ya al final el tamaño volvió a aumentar. ¿Para qué? Para mejorar lo que es las capacidades de video, etcétera. Entonces vean que los requerimientos, nuevamente como les digo, van cambiando con el tiempo. De allí la importancia de la administración de los cambios. Recordemos entonces que debido a que los requerimientos cambian durante todo el ciclo de vida del desarrollo del producto, tal como se vio en el ejemplo anterior, estos cambios deben controlarse y documentarse adecuadamente. Hay que convivir con ellos. No podemos nosotros rechazarnos a la evolución que forma parte de nuestra cotidianidad. Y por ello, la gestión de cambios es esencial para tratar dicha situación. Cuando durante el desarrollo del proyecto, una vez que se acepta la línea de base de requisitos, se solicita un cambio, estos no se pueden aceptar sin más ni más de inmediato, ya que podrían afectar de manera negativa el desarrollo de todo el sistema o por lo menos de alguna parte esencial del mismo. Por ello, hay que primeramente seguir cierto proceso en cuanto a lo que sería la gestión de cambios en los requerimientos. Vean que lo primero que debemos hacer es evaluar su impacto.
Esto implica que al recibir una petición de cambios, debemos ir recorriendo todo el árbol de requerimientos y viendo cuáles van a ser afectados y de qué manera. Aquí es donde tiene gran importancia lo que es la trazabilidad. Luego de allí, una vez que ya hemos analizado correctamente el impacto del cambio, hay que tomar una decisión. En este caso, si se acepta el cambio, hay que negociarlo con el cliente y continuar con lo que es la actividad para implementar dicho cambio. ¿Por qué hay que negociarlo con el cliente? Porque a veces un cambio que parece una tontería puede implicar varios días de trabajo adicional. Varios días de trabajo adicional implican sueldo extra para lo que es el equipo de desarrollo. Y esto es un costo que hay que ver cómo se cubre. En caso de que no se acepte el cambio, igualmente hay que negociar con el cliente respecto al siguiente paso que se vaya a dar. Podría ser que el proceso continúe omitiendo dicho cambio o también que se anule lo que se está haciendo si el cambio que se está pidiendo resulta crítico para el funcionamiento del sistema y se tenga que volver a iniciar todo desde el principio. En tercer lugar, tendríamos la implementación del cambio. Supongamos que el cambio haya sido aceptado. Entonces, hay que reflejar dicha modificación en todos los elementos que resulten afectados. Si este es mínimo, puede que algunos componentes no tengan que ser cambiados, pero por lo general hay que revisar completo todo lo que estamos haciendo. Hay que revisar el plan del proyecto, los cronogramas, los módulos, cualquiera de los elementos que pueda ser afectado de u otra forma. Además de esto, hay que generar una nueva línea base respecto a los requisitos para que nos sirva como referencia y documentar todo adecuadamente. Esto ya hemos hablado varias veces en el día de este término. Nos lleva a enfocarnos entonces en lo que es la trazabilidad. Fíjense entonces que todos los requisitos deberían ser trazables para mantener la consistencia entre los distintos documentos del proyecto. Un requisito se dice que es trazable si se pueden identificar todas las partes del producto que están relacionadas con él. Aquí tenemos algunos de los beneficios que tendría la correcta administración de los requerimientos. En primer lugar, asegura que el desarrollador y el cliente entienden lo que serían las necesidades reales del sistema y responda de acuerdo a ellas. Además de esto, brinda una oportunidad para la retroalimentación entre desarrollador y cliente. Es un método para que el cliente y el desarrollador puedan identificar tempranamente los problemas que puedan surgir, evitando en lo posible malentendidos, mientras los costos de corregirlos sean aún relativamente bajos. Es también una base para la clasificación y la calidad del sistema, permitiendo establecer que éste cumpla realmente con las necesidades del cliente. Tenemos todavía algunos más. Por otro lado, nos va a brindar protección a nosotros como desarrolladores, dándonos una línea base para lo que son las capacidades del sistema
que determine cuándo la construcción de dicha aplicación va a estar completa. Como les dije antes en el ejemplo de uno de sus compañeros aquí de la universidad, él por dejar abierta esa definición de los requerimientos, tuvo a final de cuentas múltiples problemas con su empleador, con su cliente, porque prácticamente se convirtió ese desarrollo en la historia sin fin. Cada vez que él creía que iba a terminar, aparecía el cliente con que faltaba algo. Soporte para el desarrollador en lo que es la planificación, el diseño y el desarrollo de la aplicación. Allí creo que no hay mucho que explicar, sirve como base para lo que es la metodología, para lo que es todas las actividades que se van a desarrollar. Ayuda en la evaluación de los efectos de los cambios en los requerimientos e incrementa la protección contra malos entendidos entre el cliente y el desarrollador durante y después del proceso de construcción, de generación, de creación del software.